Y te adoramos, Señor. Te entregamos este momento, este tiempo de compartir tu palabra, de abrir tu palabra y de leerla. Y Señor, permite que sea tu Santo Espíritu, Señor, inspirándome y tu Espíritu Santo ayudándonos a cada uno a escuchar y a recibir tu palabra, Señor. Seamos impactados por tu presencia hoy y por tu palabra, Señor. Seamos entendidos y no necios ni insensatos. Seamos personas, Señor, que desistamos de nuestra propia agenda o de nuestras propias buenas ideas. Seamos un pueblo obediente, un pueblo que sigue, un pueblo que anda en tus pisadas. Señor, nos sujetamos a ti en este día, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Cuando nos paramos a pensar el significado de la palabra sígueme, que Cristo la dice a los discípulos, que debemos ser discípulos. Desgraciadamente, los tiempos modernos han hecho que exista en la tierra una iglesia que se dice cristiana, pero que no sigue a Cristo. Una iglesia cristiana que se goza de las bendiciones de Dios, que pide más bendiciones y más prosperidad o más amplitud o más libertad o más salvación o más salud. Todo esto tiene su lugar y obviamente es correcto bíblicamente que le pidamos a Dios para cada una de estas cosas. Pero tristemente, como decía, una iglesia que se ha quedado acomodada y asentada en recibir, cantarle al Señor y recibir sus bendiciones. No así las canciones que hemos cantado hoy. Varias hablaban de obedecer a Dios, que Dios sea quien gobierne. ¿Qué significa esto? Significa que ha habido un cambio de gobierno. En un momento dado nosotros gobernábamos nuestra vida, nosotros éramos el que corta el bacalao, nosotros éramos el mandamás, y un día bajamos del trono de nuestro yo, de nuestra voluntad, nos pusimos delante del Señor y le dimos la llave de la casa, la llave del coche, la llave de la cuenta bancaria, le dimos el PIN, le dimos todo al Señor y le dijimos, ahora gobierna tú, decidas tú. Muchos han dicho que no se puede tener un Salvador sin tener al Señor. El Señor es el currios, es el mandamás, es el que debe cortar el bacalao en nuestra vida, es el que nos debe decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero Dios no nos va a decir lo que tenemos que hacer si no lo buscamos y si no se lo pedimos. Porque Él nunca va a imponer su voluntad sobre nosotros. Somos nosotros cantando canciones así, orando también, que le pedimos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O en el mismo Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseña el modelo de oración, después de adorar al nombre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El próximo asunto, el primer asunto es el Padre Dios, el Creador, la fuente de todas las cosas, santificado sea tu nombre, lo alabamos, lo adoramos. Ese es el modelo. Y el siguiente es venga a nosotros tu reino, es decir, queremos que Él reine sobre nosotros y hágase tu voluntad en nuestras vidas. Nunca debemos olvidarnos de esto. Debemos llevar todos los días una cruz encima de nuestros hombros que diga, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Reconociendo que me es muy fácil distraerme, me es muy fácil tirar adelante con alguna buena idea mía y olvidarme el yugo que Cristo me pidió que tome. Tomad
mi yugo. Significa que estoy ayuntado con Jesús, la mejor persona del universo, la mejor y la más cercana. Sí, estoy en el yugo, como antiguamente en los campos se arraba con una yunta, se dice una yunta de bueyes, por ejemplo. Esa yunta era ayuntada por un yugo. Había un yugo que les unía y nosotros, el propio Señor nos pide, toma mi yugo, yo no te lo voy a imponer, yo no te lo voy a poner a la fuerza, venga tú y pídamelo. Pero pídamelo con suficientes ganas que demuestran que de verdad deseas más mi voluntad que tu voluntad. Jesús oró así, el propio Jesús demostró en el momento más intenso de su vida en el jardín de Getsemaní. Pidió al Señor que se quitase de él esta copa, mas no se haga mi voluntad. Puede ser esto un rasgo profundamente marcado en nuestra vida. No se haga mi voluntad. Yo puedo tener grandes ideas y buenas ideas. No se haga mi voluntad, Señor. Ayúdanos a centrarnos y a hacer tu voluntad. Que gobiernes tú sobre mi vida. Y eso siempre me recuerda este versículo cuando escucho esta palabra gobernar o gobierno de Dios. Me acuerdo de Lucas 19:27 que dice, y a estos que no quisieron que yo gobernase sobre ellos, Jesús hablando, al final de los tiempos Él va a decir esa frase, y a estos que no han querido que yo gobierne sobre su vida, traedlo acá y decapitadlo en mi presencia. Palabra tremenda, Pero, como he dicho, la Biblia es la mayor chuleta del mayor examen. La Biblia nos dice las cosas que van a pasar, nos delata hasta cómo Dios va a hablar en este día. ¿Lo conocéis este versículo? Lucas 19:27, llegando 19:27. ¿Y qué? Que hay que mirar la Biblia porque uno dice, es imposible que Cristo hable así. También a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase, que no sea el rey sobre sus vidas, que yo no sea el gobernador de sus vidas sobre ellos, traedlo acá y decapitadlos delante de mí. Eso va a decir el Señor en el último día. Entonces, mientras que estoy de este lado de la eternidad, pues Señor, ayúdame a bajar el cuello. Ayúdame, Señor, a entender que es mucho mejor para mi vida ser ayuntado contigo que sigue siendo el rey del mambo y el hacer mi voluntad. El hacer mi voluntad solamente me puede crear problemas. ¿Sabe por qué lo sé? Porque lo he probado. Pero también ¿sabe por qué lo sé? Porque la voluntad de Dios es buena y es la mejor. Entonces, si hago la mía, pues no estoy haciendo la suya. Si hago la mía, no estoy haciendo la suya. Y eso cruje con el yo, cruje con la individualidad de cada uno, con el individualismo de cada uno. Eso cruza y cruje, y por eso Jesús dice, tienes que llevar esa cruz, negarte a ti mismo cada día. Vamos a ver en Juan, vamos a leer algunos versículos, que hay muchos, donde Jesús dice, sígueme o sígame. Y vamos a entender que si yo tengo que seguir a alguien, yo no voy a estar yendo donde quisiera. ¿Tú lo entiendes esto? Entonces, la enseñanza básica del Evangelio es arrepentíos, y arrepentimiento es un cambio de pensamiento y un renunciar a las cosas que no le agradan a Dios, y ahora convertirme y girarme hacia
las pisadas del Señor. En Juan 21 tenemos aquí cuando también Jesús habló con Pedro y preguntándole si le amaba, y el Señor le dio un encargo. Ahí tenemos un ejemplo: apacienta mis corderos. Lo dijo 3 veces. En el versículo 18 tenemos un ejemplo de qué significa seguir a Cristo. De cierto te digo que cuando tú eras más joven, te ceñías, es decir, que te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahí está hablando de la voluntad de Pedro mientras era joven, mientras era autosuficiente, mientras se las arreglaba, mientras salía de la manga, sacaba de la manga cualquier truco. Pero le dice Jesús, va a llegar un día donde tú vas a extender tus manos y vas a pedir que sea el Espíritu Santo que te ciñe y que te lleve. Y algunas veces te llevará donde tú no quieres ir. Un buen ejemplo, ¿no? 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había Pedro de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Versículo 20. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese es Juan. Entonces Pedro se gira y ve a Juan acercándose, y cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No te metas en preguntar o en comparar qué le va a pasar a este o al otro. Sígueme tú. Un lugar donde fallamos y donde pecamos los hermanos es cuando nos comparamos los unos a los otros y tomamos decisiones en base al resultado que hemos podido pensar de esta comparación, olvidándonos que nuestro deber es con Cristo, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso no es de seguir o de ser como el hermano. Nuestro compromiso es de seguir a Cristo y ser como Cristo, no como el hermano. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Qué buen ejemplo de cómo somos, ¿no? De que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús dice una cosa y los hermanos piensan 1000 cosas distintas. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Le estaba diciendo que se preocupe y se centre en lo importante. Nunca te compares y nunca tomes decisiones en base a lo que están haciendo los demás hermanos en la iglesia. A lo mejor los hermanos en los cuales tú estás poniendo tus ojos están poco comprometidos. A lo mejor no salen a evangelizar. A lo mejor no cuidan de otros. Y dice, pues si él no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Podemos ver y entender lo necio que es esta reflexión,
porque significa que ya no hemos puesto nuestros ojos en Cristo, hemos quitado nuestros ojos del Señor, lo estamos poniendo en las circunstancias que pueden ser a favor o en contra, ponemos los ojos en los hermanos y entonces nos despistamos. Así Jesús le volvió a decir, Jesús ya le había dicho a Pedro, sígueme, cuando él dejó sus redes 3 años antes. Y aquí le volvía a decir, estaba el Señor ya resucitado y estaba a punto de subir al cielo, lo iban a perder de los ojos y aún ahí el Señor le dijo, sígueme. Me llama mucho la atención que si yo voy a seguir a alguien, no puedo seguir mi propia vida. No puedo seguir mi propio plan. Tiene que haber un encuentro y una rendición. Entonces, si voy a seguir a alguien, a veces cuando vamos a Antequera, con varios coches, hay nuevos en la iglesia, y dice, pues yo no sé ir a la finca. Y entonces, pues le decimos, síganos, ¿no? Y entonces, pues hay un punto de encuentro, nos tenemos que ver en la iglesia, por ejemplo, a tal hora, de ahí ya estamos juntos, y desde este momento, pues uno va adelante y el otro sigue. Entonces, el que va adelante tiene que asegurarse de no correr, y el que va detrás tiene que asegurarse de no perderse, de seguir los ojos puestos en la meta. Y esta mañana quiero marcar pues algunos puntos en este sígueme. Lo primero es el encuentro. El encuentro con Jesús, obviamente cuando nacimos de nuevo tuvimos este encuentro, pero quiero centrarme en el encuentro diario, en nuestro devocional, en nuestro momento donde entregamos el día al Señor, donde dice, Señor, hoy te quiero seguir. Entonces ese es como vernos en la iglesia a tal hora. Pues en mi devocional me veo con el Señor, conecto con el Señor, estoy alabando a Dios, estoy leyendo su palabra, siento su presencia, ¡boom!, ya estoy conectado. Y a partir de ahora sígueme. Sígueme. El Señor podemos contar con Él, que no va a correr más que lo que nosotros podemos. Pero aún así empieza el día, yo no sé tus días, yo me pongo de ejemplo. Esta mañana me levanté, el primer pensamiento que tuve, no creo que fue el primero, pero me di cuenta esta mañana que había metido la pata ayer. Y fue el Señor que me mostró, mira, ayer tuviste este tiempo para hacer esto y te fuiste a hacer lo otro. Pues eso es un ejemplo de haber fallado el seguirme. Ayer no me di cuenta, no es que fue desobediente, porque no es que Dios me dijo, hagas esto y yo no lo hice. Simplemente que si hubiera preguntado y hubiera sido atento a lo que Dios quería hacer en ese trozo de la tarde, ahí después del ayuno, pues entonces Dios me hubiera recordado lo que me recordó esta mañana. Me lo hubiera recordado ayer para que lo hiciera. Así que a veces no hacemos las cosas, puede ser por desobediencia, pero otras veces no la hacemos por despiste, por distracción, por no haber preguntado, por no estar pendiente del Señor. Y de repente pues uno ve una bonita cosa en la carretera y de repente pues no ha visto que el otro tomó la dirección a la izquierda y nosotros siguiendo. ¿Por qué? Porque perdemos los ojos del Señor. Entonces el primer punto muy clave, y eso todos lo tenemos que tener, es el devocional. El tiempo personal, el tiempo donde estamos conectados con el Señor desde la mañana. Por eso recomiendo, yo sé que se puede orar a cualquier hora del día, pero recomiendo que por la mañana haya un tiempo de devocional, un tiempo de conexión con Dios antes de entrar en el ajetreado día. Y ahí es el punto de encuentro. A partir de ahora me toca seguir. Estoy en la presencia de Dios, me toca no salir de ella. Si yo quiero seguir a Cristo, me tendré que levantar de mi trasero.
me tendré que poner de pie y ponerme a andar. Ahí tenemos algunos ejemplos cuando Jesús dice sígueme. Mateo 9:9, por ejemplo, vemos cuando Jesús llama a Mateo hijo de Alfeo. Vamos a Marcos 2:14, que es también la misma historia. Marcos 2:14. Estos hombres tenían la vida arreglada. El publicano, el cobrador de impuestos, tenía lo que hoy se llamaría un puesto fijo en la administración. Había pagado un precio el publicano, porque era judío y de alguna manera, desde la perspectiva de los demás judíos, era un traidor. Era una persona que se había puesto del lado de los romanos, que había dejado de amar y querer bendecir a su pueblo y se ponía a cobrar los impuestos por los romanos. Marcos 2:14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, eso es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, estaba haciendo su trabajo, era la hora de trabajar, era el jornal, era el momento donde cumplía su tarea. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Levantándose, le siguió. ¿Tú te imaginas dejar el trabajo? Dejó el trabajo, pero no lo dejó por 5 minutos, o por 20 minutos, o por ir a hacer un recado. No puso tampoco el cartel típico que vemos, vuelvo en 5 minutos, y 1 hora más tarde todavía no está aquí. Mateo, de una situación económica, de una posición social no amada por los judíos, pero segura, Mateo se levanta y sigue a Cristo. Es un buen ejemplo de que después del encuentro, probablemente Mateo había oído hablar de Jesús antes, probablemente Mateo hubiera visto un milagro de Jesús antes, hubiera escuchado algo de Jesús antes. Probablemente Mateo estaba cavilando un poco en la cabeza, pero viene el maestro y le dice, sígueme. Y él deja su trabajo. Entonces hay el encuentro, hay el punto 2 que quiero recargar. Es necesario que nos levantemos, nos pongamos de pie, tomar esa decisión de avanzar siguiendo a Cristo. En tercer lugar, hay un cambio de agenda. A lo mejor tú ya tenías la agenda llena. A lo mejor tú ya tenías tus planes para toda la vida. Yo ya tengo un puesto fijo en la administración. Hay personas que tienen esto como el santo grial. Tienen esto como, wow, ya tengo puesto fijo. Ya no me pueden echar. Y si me van a echar, me van a dar mucho dinero. No me pueden echar. Es lo que tenía Mateo. Y él lo dejó. Y se puso a seguir a Cristo. Entonces hay un cambio de agenda. Mi plan era vivir por la vida así. Pero ahora voy a vivir una vida de aventura donde mañana no sé dónde estaré o qué es lo que haré o no sé qué pasará. O no sé de dónde me vendrá esto, dónde me llegará el otro, pero voy a mantener mis ojos en Jesús. Y aunque la barca se mueva, tenemos el Señor con nosotros. Entonces aquí tenemos lo de la rendición de la agenda. La rendición de la voluntad propia. Es que yo quería trabajar para tener una casa propia. A uno le dice, vende todo lo que tienes y sígame.
Dáselo a los pobres y ven y sígame. Entonces, en ese tercer punto, ese cambio de agenda, o es lo que llamamos la rendición, es lo que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es Lucas 9, 23, si no me equivoco. ¿Ven? Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que rendir sus propios planes. Tendrá que ponerse a que Cristo sea su rey, que Cristo sea su gobernador. Tendrá que aprender a sujetarse a diario y decir: Señor, no mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Niéguese a sí mismo. Eso requiere una rendición. Y en cuarto lugar, es lo que me pasó ayer, es estar atento. Una cosa es haber hecho las tres cosas. Yo puedo haber encontrado a Jesús, me puedo levantar, me he levantado y estoy decidido y he cambiado de agenda, pero me he distraído. En algún momento me he distraído, así que este cuarto punto es estar atentos. Ven conmigo a Isaías 30. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese es un ejemplo de ser guiado por el Espíritu Santo. En Romano 8, 14 dice: estos son los hijos de Dios, los que son guiados por. Nunca podrás ser guiado por el Espíritu Santo si no te has rendido, dispuesto a hacer su voluntad, dispuesto a obedecer. Nunca Dios nos va a decir lo que quiere si no le he entregado todo y le muestro fe de que su decisión es mejor que la mía. Apuesto por Dios, apuesto a que Dios me hable, porque cualquier otra idea no va a ser, primero, lo que Él quiere y segundo, buena para mí. Cuando uno está rendido y está atento, porque Dios no grita, tus oídos oirán y Dios te habla, te muestra por su Espíritu Santo, igual que yo lo escuché esta mañana diciéndome: hijo, has fallado o has perdido la oportunidad ayer de hacer esto porque estabas distraído y fuiste a hacer otra cosa. Igual que Dios me habla esta mañana, me hubiera hablado ayer. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: mira, este es el camino, vaya por ahí, haga esto ahora o haga lo otro, no tuerces a la derecha, no tuerzas a la izquierda. Esto es el vagar, los errores nuestros son tan fáciles de cometer. Yo creo que doy mi ejemplo porque no quiero que nadie se sienta condenado. Doy mi ejemplo porque creo que, y ni el Señor me estaba condenando hoy cuando me hablaba así, era un tono de voz muy apacible, pero es simplemente diciéndome la verdad. Te equivocaste, ¿vale? Pues lo más fácil de encajar, ¿no? Hay que encajar eso, entenderlo. He perdido una oportunidad, lo hice mal, perdí el hilo de seguir en este momento al Señor. Entonces oiremos, pero claro, hay que estar atento a la voz de Dios, atento a este silbido dulce y apacible
es pequeño, no grita el Señor. Si grita es que ya, si tiene que gritar, entonces mal asunto. Bien, pues ¿cuáles algunas de los impedimentos o de los tropiezos para seguir a Cristo? Y eso ahí ya topamos con fortalezas en la naturaleza humana y topamos con cadenas que atan las personas y les impiden seguir. Una de ellos es la familia. Uno de ellos es la familia. Vamos a leer ejemplos donde Jesús tuvo que topar con el tema de la familia a la hora de que ellos ejerzan una influencia que te impida seguir. A la familia que Dios nos ha dado hay que amarla. Es una familia imperfecta, pero hay que amarla, sostenerla, levantarla y avanzar. Pero si esta familia empieza a ejercer una influencia anti Dios que te impide avanzar en los caminos de Dios, pues entonces hay un asunto ahí. Vamos a ver lo que dice el Señor. Por ejemplo, en Lucas 9, 59, te acordarás de este versículo que dice, sígueme. Le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Según he entendido, esto es que no es que haya muerto ayer y el entierro se da mañana, y que el discípulo está diciendo, déjame ir al entierro y después te sigo pasado mañana, pero más bien era esperar a que el padre de la familia fallezca y que él en este momento dejaría todo y seguiría a Cristo. Así que esa frase implicaba años de estilo de vida con su familia, enfocado a su familia y enfocado a su padre. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces primero le dijo, sígueme. Pero él quiso que primero el plan con el padre tenía una proyección para los hijos, eso pasa mucho, lo hemos visto decenas de veces. Cuando los hijos se convierten, los planes de los padres sobre los hijos se proyectan e impiden a que los niños entregan sus vidas al Señor para estar sirviéndolo según lo que Dios los esté llamando. Es decir, una influencia que impide a los hijos, porque los padres quieren controlar, porque los padres quieren que el hijo haga, porque el negocio familiar, porque el tal, el cual. Entonces hay un momento donde la familia se puede transformar en un ataúd espiritual, se puede transformar en una cadena que nos impida avanzar. Otra cadena, las riquezas, el dinerito, el dinero. Marcos 10, 21. Estamos topando con rocas y fortalezas que están en nuestras vidas, que el Dios de este siglo maneja y que a veces por falta de fe, a veces por temor, a veces por miedo, tememos y nos rendimos antes del desafío. Marcos 10, 21.
es cuando Jesús habla con el joven rico. Él entonces respondiendo, ¿qué he dicho? 10:21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Ahí tenía el menú de lo que significa ser cristiano. Y tú ves cómo esto dista de este ambiente cómodo de una iglesia moderna que solamente quiere recibir las bendiciones de Dios. Y no quiere dar de sí. A este hombre Jesús le dijo, te falta algo, tienes una atadura en tu vida, una atadura. Anda, suelta esta atadura que es la riqueza, tendrás tesoro en el cielo. Mira, qué promesas, ¿eh? Tendrás tesoro en el cielo. Sígueme, ahí está el verbo de hoy, la palabra de hoy, sígueme tomando tu cruz. Vale, pues esto es el segundo gigante que se levanta para impedir que sigamos al Señor. A la hora de la verdad, manda el dinero. Mal asunto, porque no, Jesús lo dijo, ¿no? No podéis servir a dos señores. No podéis. Vale, Eclesiastes 5:10 dice así, el que ama el dinero no se saciará de dinero, nunca va a estar satisfecho. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Es decir, tener mucho dinero y tener muchas posesiones es vanidad. Y no se va a sacar provecho. Entonces hay que pensar. ¿Puedo ser rico o puedo ser rico para Dios? No es lo mismo. Entonces, las riquezas es un segundo gigante que nos puede estar amarrando. Tercero, la comodidad. Lucas 9:57. La comodidad. ¿Quién no quiere ser cómodo? ¿Quién no quiere tenerlo todo arregladito? La comodidad. ¿Quién está dispuesto a dejar su comodidad para servir y seguir a Cristo? Pues mira, había uno en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Uy, cómo bien suena esto! Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo creo que esto a cada uno de nosotros nos pincha este versículo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Tú dices que me quieres seguir, pues piensa en esto. La comodidad. Que no sea, yo no creo que con esto está diciendo el Señor que no debamos tener casa, y no debamos tener cama, y no debamos tener un lugar donde recostar la cabeza. Pero cuando la influencia de estas cosas te van a parar los pies para seguir a Cristo, entonces ahí se te ha presentado el gigante.
cuando la influencia que tienen, cuando uno quisiera decir o uno diga, no puedo seguir al Señor porque entonces lo voy a perder todo. El todo entonces es más importante que Cristo. Mira, la Biblia lo dice. Y para terminar, cuatro gigantes, cuarta fortaleza que tienen la capacidad de desviarnos porque no estamos dispuestos las buenas ideas. Vamos, Juan 12, las buenas ideas que uno tiene y se empeña a seguir sus propios planes en vez de los planes de Dios. 12, 26. Juan 12, 26. Es justo después de que si uno ama su vida, ¿no? Entonces, en el versículo 26 dice así: si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué tiene que decir esto si significa lo mismo? Pues que no significa lo mismo. A veces pensamos que servimos a Dios y no lo estamos siguiendo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, el que le siga y el que haga lo que Dios dice. Si alguno me sirviere. Entonces, incluso en el mundo cristiano, a veces hay motivaciones, hay intenciones de ser algo o de hacer algo, y el motor que está por detrás es el ego, es el yo. Yo quiero ser esto, yo quiero hacer el otro, yo quiero este puesto, yo quiero este lugar. Y cuando el motor, el que anhela obra de obispado, buena obra anhela, y la motivación puede ser buena, y gloria a Dios cuando lo anhela, y gloria a Dios cuando la motivación es, Señor, para hacer tu voluntad. Pero sabe Dios, porque es quien conoce los corazones, y uno no lo conoce obviamente y no juzga, simplemente nos juzgamos nosotros, y delante del Señor a veces hay motivaciones que son las equivocadas a la hora de querer servir al Señor. Entonces uno se plantea y dice, no, mírame a mí, el gran siervo de Dios, ¿no? Pues si eres siervo no eres grande, porque eres siervo, ¿no? Y hay una contradicción ahí. Sígame. Entonces, para resumir, 4 puntos que son actitudes necesarias para seguir al Señor. Un encuentro, que sea el diario, el devocional, conéctate con Dios ahí. Después, levantarse al día y decidir seguir al Señor. Cambiar de agenda, pedirle al Señor que sea el Dios de tu agenda, la entrega, la rendición de tu agenda. Y 4, estar atento, porque he dado mi ejemplo, que uno puede por distracción equivocarse en vez de por desobediencia, pero por distracción. Al final el resultado es el mismo. Ha habido un error. Entonces, 4 puntos: encuentro, levantarse, una decisión firme, la rendición de mi agenda y seguir atento a los pies del Señor. En segundo lugar, hemos visto 4 gigantes que se levantan y que quieran derrumbar o parar tu vida. La familia, en el tanto que su influencia puede ser nefasta, no la familia en sí, no la familia que la ha dado Dios. Entonces, la familia es una bendición. Las riquezas, pues también, las riquezas son tremendos siervos, tremendos útiles, pero cuando el corazón va detrás de ellas, también te impedirán servir al Señor. La comodidad tuya. No hace falta vivir sin casa y sin cama,
pero si es lo que Dios te pide durante un tiempo, pues que no te pare los pies, porque si no será un ídolo que te tumba. Y después, a la hora de servir a Dios, pues también cuidémonos de no servirlo con lo que llamamos a veces obras muertas. No son obras malas, son ideas buenas, o pueden ser buenas, pero simplemente que el Señor no está guiando por ahí. Yo creo que todos hemos cometido estos errores. Yo me apunto en el rango de los que lo he cometido. Errores de buenas ideas en vez de seguir y hacer la voluntad de lo que Dios quiere. Entonces Dios no se frustra con nosotros porque nos ama. No nos destruye porque nos ama. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Y seguimos cantando y orando como lo hacía Ramón esta mañana. Señor, que tengamos una obediencia genuina ante ti para glorificarte. A ti sea la gloria, la honra. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Tú eres quien examina nuestros corazones. Te decimos, Señor, examíname, Señor, escudriñame, Señor, y ve si hay algún camino malo dentro de mí. Señor, júzgame tú, Señor, muéstrame tú, Señor, porque no quiero edificar sobre la arena. No quiero edificar cosas que no son tuyas. Señor, ayúdame. Señor, vengo ante ti y te pido que intervengas en mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, y que cada uno te busque de todo corazón, para que, Señor, todas ideas malas y humanas puedan ser expuestas y, Señor, que se vea claro a nuestra mente y nuestros corazones cuál es tu voluntad. Nuestro enemigo se ha reprendido porque no tiene ni suerte, ni asunto, ni tema en esta situación. Es entre Dios y nosotros. Queremos hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias por este tiempo juntos y por este culto, Señor. Gracias por hablarnos claramente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.